Imagina tener la victoria en las manos y perderlo todo por una decisión absurda, una regla mal interpretada, un instante de frustración, un error que nadie vio venir. Hoy revivimos los momentos más humillantes, costosos y surrealistas que han marcado a fuego la historia del golf. Y no hablamos de amateurs, sino de leyendas, de campeones del mundo. Esto no es un ranking cualquiera, es una clase magistral de cómo arruinarlo todo, en el peor momento posible. Coral en la trampa. Nick Faldo, 1994. Bali, 1994. El sol brilla sobre el océano y Nick Faldo lidera con autoridad el Alfred Dunhill Masters. El inglés juega con una precisión quirúrgica. Todo apunta a una victoria aplastante. Pero entonces, un gesto tan simple como apartar un trozo de coral de su camino lo cambia todo. Mientras se prepara en el búnker, mueve ese pequeño obstáculo sin pensarlo dos veces. No parece importante, pero el reglamento no opina lo mismo. Ese fragmento era considerado parte del campo, y moverlo, aunque fuera para mejorar la postura, constituye una infracción grave. Nadie lo notó en ese momento, ni Faldo, ni los jueces, ni sus rivales, hasta que una cámara lo registró y un espectador en casa lo denunció. En la ronda final, cuando Faldo dominaba con 6 golpes de ventaja, se le notificó la descalificación inmediata. Su campeonato se desmoronó por completo, por no conocer una regla específica del torneo. Una jugada impecable, arruinada por un detalle microscópico. Colapso en la costa. Bryson DeChambeau, 2021. Torrey Pines, US Open. Bryson DeChambeau lidera con su estilo agresivo y su enfoque científico. El defensor del título parece tener el torneo bajo control, pero en el golf la lógica no siempre gana. En los últimos 9 hoyos, el campeón se deshace. No encuentra un solo fairway. En el hoyo 17, el desastre se consuma. Un tiro fuera de control, un intento fallido de recuperación y un golpe que ni los comentaristas pueden describir. 4 putts más tarde, firma un catastrófico quadruple bogey. De líder a empatado en el puesto 26, en apenas una hora. Tras el torneo, intenta justificarlo como una serie de malas decisiones, pero para millones de espectadores fue una de las mayores autodestrucciones jamás vistas en un major. La furia de Daly. John Daly, 1998. Memphis, 1998. FedEx St. Jude Classic. El calor es sofocante y la paciencia de John Daly se evapora al ritmo de sus errores. Llega al hoyo 17 con una ronda difícil, toma un hierro 5 y su golpe vuela fuera de límites. Mala suerte, sí, pero lo peor está por venir. Repite el mismo golpe, mismo palo, mismo resultado, fuera de límites otra vez. Ahí se rompe todo, literalmente. Daly parte el palo en 2, frente a un público paralizado por la escena. Un colapso emocional sin filtros, transmitido en vivo. Pero aún quedaba un último acto en esta tragedia. Al terminar la ronda, no firmó su tarjeta de puntuación. La consecuencia, descalificado. Más que un error técnico, fue un derrumbe mental. Daly lo resumiría después con brutal honestidad. Fue una estupidez. Un episodio más en su leyenda caótica y uno de los actos de autoboicot más evidentes jamás vistos sobre un campo de golf profesional. El palo que sobró. Ian Woosnam, 2001. Royal Lytham and Sentence, 2001. Última ronda del Open Championship. Ian Woosnam, campeón del Masters y referente europeo, arranca la jornada empatado en el liderato. Todo está en juego. Su drive inicial es perfecto. La presión parece bajo control, pero apenas unos pasos después, su caddy lo detiene. Tiene que decirle algo, y no es bueno. En su bolsa hay 15 palos, uno más de lo permitido. Regla básica, solo se pueden llevar 14. Resultado inmediato, penalización de 2 golpes. Antes siquiera de jugar su segundo tiro, Woosnam pasa de líder a perseguidor. La reacción es explosiva. Tira el palo extra al suelo y fulmina verbalmente a su caddy. Tenías un trabajo, solo uno. Terminó empatado en tercer lugar, a solo 4 golpes del campeón. Una penalización temprana, que en perspectiva pudo costarle el título y una plaza en la Ryder Cup. Y aunque en ese momento decidió no despedir a su caddy, la paciencia no duró mucho. 2 semanas después, lo despidió por quedarse dormido y faltar a una salida. Una historia donde el error no fue del jugador, pero lo pagó él. 7 segundos, un águila robada. Solheim Cup 2021. Toledo, Ohio.
Solheim Cup 2021. Estados Unidos y Europa se enfrentan en el torneo más prestigioso del golf femenino por equipos. Todo está empatado, cada hoyo es crucial. Y en el 13 se produce una escena que divide al mundo del golf. Nelly Korda, número 1 del mundo, lanza un putt casi perfecto. La bola se detiene en el borde del hoyo, literalmente al filo. Entonces la jugadora europea Madeleine Sackstrom se acerca, recoge la bola y se la entrega a Korda. Un gesto común, cotidiano. Pero hay un problema. El reglamento establece que si una bola queda colgando, el jugador tiene derecho a esperar hasta 10 segundos para ver si cae por sí sola. Sackstrom lo hizo en 7, 3 segundos demasiado pronto. Después de revisar el video, los árbitros aplican la norma al pie de la letra. Se concede el águila a Korda. Un solo hoyo, un punto, que marcaría la diferencia final. El ambiente se volvió tenso, incómodo. Incluso Korda pareció incómoda con la decisión. Sackstrom, incrédula, declaró que jamás habría recogido la bola si hubiera tenido la mínima posibilidad de caer. Lo que debía ser un duelo vibrante se convirtió en un debate sobre reglamentos, justicia y sentido común. Una acción instintiva que cambió el resultado y quedó registrada como uno de los errores más polémicos en la historia de la Solheim Cup. 6 putts, una pesadilla. Ernie Els, Master 2016, Augusta National 2016. Comienza el torneo más sagrado del golf. Ernie Els, apodado The Big Easy por su elegancia al golpear, se dispone a arrancar su ronda. Primer hoyo, falla el green, pero deja la bola a poco más de 1 metro del hoyo tras un buen chip. Nada que un 4 veces campeón de Majors no pueda manejar. Pero entonces algo inexplicable sucede. El primer putt roza el hoyo y se va. El segundo también. El tercero, lo mismo. Y el cuarto. Y el quinto. El público enmudece. Los comentaristas no pueden articular una sola frase. 6 putts desde 1 metro. Anota un 9 en un par 4. Els sale del green con la mirada perdida, como si acabara de despertar de una pesadilla. Más tarde diría que su cuerpo simplemente no respondía, que era como tener serpientes en la cabeza. Fue una de las escenas más desconcertantes jamás vistas en Augusta. Un ejemplo brutal de cómo, incluso entre los grandes, el juego mental puede destruirlo todo en el primer hoyo. El chip que no valió. Annika Sorenstam, Solheim Cup 2000. Escocia, año 2000. La Solheim Cup alcanza un punto de ebullición. El equipo europeo y el estadounidense se juegan más que puntos. Orgullo, reputación, historia. En el hoyo 13, Annika Sorenstam ejecuta un chip perfecto. La bola rueda, besa el borde del hoyo y cae limpiamente. Birdie impecable. La sueca celebra. Europa respira. Pero la celebración dura segundos. Las estadounidenses Kelly Robbins y la capitana Pat Bradley protestan. Argumentan que Annika jugó fuera de turno. No hay penalización escrita para eso en match play, pero las reglas permiten exigir que el golpe se repita. Y lo exigen. Annika debe volver a jugar el mismo chip, ahora bajo presión. La bola no entra. El punto cambia de manos. El partido termina empatado. Y el espíritu del torneo queda marcado por la controversia. Durante años el debate continuó. ¿Fue juego limpio o una táctica fría al límite de la ética? Lo único claro es que aquel hoyo, en aquel momento, dejó una cicatriz que aún divide opiniones. Un chip perfecto, borrado por una regla y una decisión. Una selva en Texas. Kevin Na, 2011. TPC San Antonio, 2011. Kevin Na se enfrenta al hoyo 9, un par 4 aparentemente rutinario. Pero lo que está por comenzar no es una ronda de golf, sino una odisea. Su salida se va directa al bosque. Denso, cerrado, impenetrable. La opción lógica, un golpe de seguridad para volver al fairway. Pero Na elige ser héroe y la selva no perdona. Su segundo tiro se interna aún más en la maleza. El tercero rebota contra un árbol y le golpea en la pierna. Intenta un golpe zurdo. Falla. Completamente. Mientras los demás jugadores lo observan atónitos, Na lucha contra árboles, ramas, raíces y su propia frustración. Tarda más de 10 minutos en salir. Al final contabiliza 16 golpes. Sí, 16. En un par 4. Lo más insólito, el resto de su vuelta fue brillante. Terminó los otros 17 hoyos con 4 bajo par. Sin ese desastre habría estado peleando por el título. Pero la historia no recuerda esos 17 hoyos. Solo recuerda el infierno del hoyo 9. Una lección brutal de que, en golf, a veces la mejor decisión es la más simple. El debut que terminó en descalificación. Michelle Wie,
2005. California, 2005. Michelle Wie, la joven prodigio del golf femenino, hace su esperado debut profesional en el Samsung World Championship. El escenario es perfecto, su juego sólido. Termina en cuarto lugar. Respecto a la retransmisión, nota algo extraño en la tercera ronda. El lugar donde Wie reanudó tras declarar bola injugable parece estar demasiado cerca del hoyo. Se notifica a los oficiales. Revisión anal, ni siquiera a sus futuras estrellas. Lo que debía ser el inicio de una carrera legendaria se convirtió, en cambio, en una lección brutal sobre reglamentos, vigilancia y la implacable letra pequeña. Rabia en el desierto. Sergio García, 2019. Arabia Saudita, 2019. El European Tour aterriza en el Royal Greens Golf Club, rodeado de polémica por su ubicación. Y como si el contexto no fuera ya tenso, Sergio García decide escribir su propio capítulo de caos. Frustrado con el estado de los greens, el español, ganador del Masters y figura de la Ryder Cup, pierde el control. Primero arrastra los pies sobre varias superficies de putt, dejando marcas y daños que afectan a los jugadores que vienen detrás. No una vez, ni dos, en al menos 5 hoyos distintos. La denuncia llega, se revisan grabaciones, se confirma el sabotaje. La decisión de los organizadores es contundente: descalificación por conducta antideportiva. Pero el episodio no acaba ahí. Un día antes, las cámaras ya lo habían captado descargando su furia contra un búnker tras un mal golpe. Una escena más propia de un niño frustrado que de un campeón consagrado. Más tarde pidió disculpas, pero el daño a su reputación y al respeto entre compañeros ya estaba hecho. En un deporte donde la conducta lo es todo, su arrebato dejó una huella difícil de borrar. Discusión sin salida. Bryson DeChambeau, 2020. Ohio, Memorial Tournament 2020. Bryson DeChambeau, científico del golf, obsesionado con datos y ángulos, se encuentra en problemas en el hoyo 15, un par 5 desafiante. Su drive termina en un arroyo. Hasta ahí todo dentro de lo posible, pero el verdadero conflicto empieza en el siguiente golpe. La bola se va hacia una cerca de límite. Los árbitros dictaminan: fuera de límites, golpe perdido. Para cualquier otro jugador, la historia acabaría ahí. No para Bryson. Cuestiona el fallo, pide una segunda opinión, la recibe. Es la misma. La bola está fuera. Insiste. Menciona precedentes, cita ejemplos, nombra a Phil Mickelson. Todo para intentar revertir lo que está claramente registrado por las cámaras. Después de agotar cada argumento, finalmente debe aceptar la realidad: jugar su séptimo golpe. Resultado: un 10 en la tarjeta. Fin del torneo. Corte fallado. Lo que quedó fue una escena tensa, incómoda, donde la pasión competitiva cruzó la línea del sentido común. Una vez más, el talento de DeChambeau quedó opacado por su incapacidad para aceptar lo evidente. El precio de un pañuelo. Craig Stadler, 1987. Torrey Pines, 1987. Craig Stadler, apodado El Morsa por su figura robusta y su mostacho inconfundible, está firmando una gran actuación en el Andy Williams San Diego Open. Todo apunta a un final peleado, con posibilidades reales de victoria. Durante la tercera ronda, su bola queda bajo un árbol. Para ejecutar el golpe, necesita arrodillarse. El suelo está húmedo por la lluvia, así que toma una decisión aparentemente lógica. Coloca una toalla para no mancharse los pantalones. El golpe es legal. La acción aparentemente inofensiva. Nadie dice nada. Stadler termina segundo. Pero entonces suena el teléfono. Un espectador llama a la organización tras ver una repetición televisiva. Asegura que usar la toalla violó la regla contra construir un stance. Revisan. Confirmado. Y como no añadió los 2 golpes de penalización en su tarjeta al día siguiente, queda descalificado. Pero aquí viene el giro más irónico. El espectador que hizo la denuncia pensaba que estaba viendo acción en vivo del domingo, no una repetición del sábado. De haberlo sabido, jamás habría llamado. Así, por intentar no mancharse los pantalones, Stadler perdió la posibilidad de ganar el segundo puesto y cerca de $40.000. Calentamiento prohibido. Julie Inkster 2010. Portland 2010. Safeway Classic. Julie Inkster, miembro del Salón de la Fama, está en plena contienda. A solo 3 golpes del liderato, su experiencia y consistencia la mantienen como seria aspirante al título. Pero en el hoyo 10, el juego se detiene. Hay una espera de media hora, tiempo suficiente para enfriar el cuerpo y la concentración. Inkster, intentando mantenerse suelta, coloca un donut de peso en su palo y realiza algunos swings de práctica, un gesto común en el rango de tiro. Pero en medio de una ronda oficial es ilegal. Una espectadora lo ve, llama, se revisan las imágenes y la sentencia cae con frialdad. Descalificación
descalificada por usar un dispositivo de entrenamiento durante el juego. Inkster, atónita, intenta explicarlo. Solo buscaba mantenerse activa durante la espera, sin obtener ventaja alguna. Pero el reglamento es claro, la intención no cuenta, solo la acción. Una simple rutina de calentamiento, una herramienta habitual y una campeona fuera del torneo. Otra muestra de cómo en el golf, incluso los pequeños descuidos se pagan con el precio más alto. El número que no fue. Roberto de Vicenzo, 1968. Augusta Nacional, 1968. Roberto de Vicenzo, leyenda argentina, firma una ronda brillante en el Masters. Es su cumpleaños número 45. El público le canta y su juego lo respalda. Cierra el día con un 65 magistral, que debería haberlo llevado a un desempate por el título. Pero entonces, la revisión de tarjetas revela un error fatal. En el hoyo 17, su compañero de juego, Tommy Aaron, anotó un 4 en lugar del 3 que realmente logró, y de Vicenzo, sin revisar minuciosamente la tarjeta, la firmó. En el golf, si firmas un score más alto del real, ese es el que cuenta. Oficialmente, de Vicenzo terminó con 66, quedó a un golpe del líder, sin desempate, sin posibilidad de luchar por la chaqueta verde. Su reacción fue tan cruda como célebre. ¡Qué estúpido soy! Una frase que se volvió histórica. Un descuido mínimo que no solo le costó un título, le costó una inmortalidad que merecía. Colapso en Carnoustie. Jan van de Velde, 1999. Carnoustie, 1999. Open Championship. Jan van de Velde, un francés poco conocido fuera del circuito europeo, llega al hoyo 18 con una ventaja de 3 golpes. Solo necesita un doble bogey para ganar el torneo más antiguo del mundo. La gloria está a un hoyo de distancia, pero lo que ocurre a continuación es una clase magistral de cómo destruir una victoria segura, golpe a golpe. Primero, en lugar de jugar con seguridad, Van de Velde saca el driver. La bola se va a la derecha, rozando el agua, pero milagrosamente queda en juego. Segundo error, en lugar de asegurar con un golpe corto, decide atacar el green con un hierro 2. El resultado, rebote en las gradas, la bola regresa a un rough espeso. Tercer golpe, directo al agua. Y ahí la imagen que quedará para siempre. Van de Velde descalzándose, metiéndose al riachuelo para valorar si puede jugarla desde el fondo. Finalmente toma un drop, falla un golpe más en la arena y se las arregla para hacer un triple bogey que lo lleva al desempate. Pierde. No fue falta de técnica, fue una cadena de decisiones absurdas bajo presión. Jan van de Velde pasó a la historia, no por su talento, sino por protagonizar uno de los colapsos más espectaculares del deporte profesional. En el golf no basta con precisión, potencia o estrategia. A veces el mayor enemigo no está en el campo, sino en la mente del jugador. Errores mínimos, decisiones impulsivas o simples olvidos han derrumbado carreras, arruinado torneos y reescrito la historia, porque en este juego la línea entre la gloria y el desastre es más delgada que una tarjeta de puntuación mal revisada. Gracias por ver el video, y si quieres seguir explorando el lado más increíble del golf profesional, tienes otro video esperándote en pantalla ahora mismo.